En este contexto surge el Plan Económico de Krieger-Bacena. Él contaba con las poderosas herramientas de un Estado perfeccionado en sus orientaciones intervencionistas. Sus objetivos eran eliminar las causas de las pujas sectoriales, racionalizar el funcionamiento de la economía y facilitar el desempeño de las empresas más eficientes. Las medidas que se tomaron para esto fueron la suspensión de los sueldos por 2 años y la suspensión de las negociaciones colectivas. Además, se congelaron tarifas de servicios públicos y combustibles, y también se produjo un acuerdo de precios con las empresas líderes. No hubo restricción monetaria ni crediticia. Las inversiones del Estado fueron considerables, particularmente en obras públicas, como la represa hidroeléctrica del Chocón, puentes sobre el Paraná, caminos y accesos a la capital. Las exportaciones no tradicionales fueron beneficiadas con reintegros de impuestos a insumos importados, y se produjo la eliminación de subsidios a economías regionales. La censura se extendió a las manifestaciones más diversas de las nuevas costumbres, como las minifaldas o el pelo largo, expresión de los males que según la Iglesia eran antesala al comunismo. Además, la sociedad acompañó estas ideologías de la Iglesia. En el autoritarismo económico, efectuado antes de que hubiera una política económica, se redujo el personal de la administración pública, se controló la aduana y se realizaron diversas modificaciones para reducir costos. Una importante medida fue el cierre de ingenios azucareros en la provincia de Tucumán, con el propósito de racionalizar la producción. La protesta sindical fue intensa y fue acallada con violencia. Sin embargo, se sancionó una ley de arbitraje obligatorio que condicionaba la posibilidad de efectuar huelgas. El gobierno de Onganía encontró la fórmula adecuada para efectuar la restauración de la sociedad y de la economía, mediante la clausura de las escenas sindicales, corporativas y políticas. Presidencia de Onganía. Un amplio consenso acompañó el golpe del 28 de junio de 1966. El nuevo orden imponía su discurso en el orden, la unidad, un cierto paternalismo y un definido anticomunismo. El Estado Mayor de las grandes empresas tenía interlocutores directos en muchos jefes militares. Otros se nutrían en cambio de una concepción mucho más tradicional derivada en parte del viejo nacionalismo, pero sobre todo de las doctrinas corporativistas u organicistas que se estaban abriendo paso entre la nueva derecha. Se disolvió el Parlamento, y también los partidos políticos cuyos bienes fueron confiscados y vendidos para confirmar la clausura de la vida política. Se comenzó la represión tanto del comunismo como de cualquier expresión de pensamiento crítico, de disidencia o hasta diferencia. El blanco principal fue la universidad, considerada un lugar típico de infiltración, cuna del comunismo, el lugar de propagación de todo tipo de doctrinas disolventes y el foco del desorden. Las universidades fueron intervenidas y se acabó con su autonomía académica. El 29 de julio de 1966, la noche de los bastones largos, la policía irrumpió en varias facultades de la Universidad de Buenos Aires y apaleó a muchos profesores y alumnos. Algunos docentes migraron, otros trataron de reconstruir redes académicas o intelectuales. Mientras tanto, en las universidades reaparecieron los grupos autoritarios, clericales y tradicionalistas que estuvieron antes de 1955. El plan económico trajo consecuencias consigo, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, trajo beneficios como que las empresas extranjeras, y con cierta estabilidad, y sumado a la desnacionalización de la economía, se impusieron gracias a su sistema de organización, y los contratistas empezaron a realizar obras públicas. También trajo perjuicios como que los sectores rurales comenzaron a tener fuertes retenciones exportadoras. El empresario argentino comenzó a decaer por la desnacionalización de la economía y la intervención de empresas extranjeras. En las economías provinciales había una desprotección del mercado. Este tipo de economía estuvo centrada en inversiones extranjeras y exportaciones no tradicionales, y avance en la situación de importaciones. Se trataba de un proyecto de la propia burguesía, que solo en este contexto institucional podía realizarse. Para los militares, el Estado intervencionista era bueno para el desarrollo de la industria militar. En 1968, empresarios nacionales y sindicatos allegados a los militares
empezaron a forzar por una vuelta a la nacionalización de la economía. A mediados del año Onganía relevó a Julio Alzogaray por la UNUCE. Las voces del establishment protestaron y empezaron a meditar un reemplazo de Onganía por Aramburu, y Palagino ha llegado a Perón. El Cordobazo. En mayo de 1969 procedió una ola de protestas estudiantiles en diversas universidades de las provincias. Activismo estudiantil y obrero se conjugaron el 29 de mayo en el centro de la ciudad de Córdoba. La CGT realizó una huelga general y movimientos obreros y estudiantiles ganaron el centro de la ciudad, donde se le sumó gente. La represión policial generó un fuerte enfrentamiento, creando un caos en la ciudad, y la muerte de 30 personas y más de 300 heridos. El Cordobazo fue un episodio fundador de movilización social hasta 1975. El Cordobazo originó distintas cosas, como un renovado activismo sindical, sobre todo en Rosario y Córdoba, que se luchaba por mejores condiciones de trabajo, incentivos, clasificación y categorías. Algunos dirigentes gremiales ponían acento en la honestidad, la democracia interna y la atención de los problemas de planta y frente del matonismo y solo negociación salarial y de los sindicatos de aquel entonces. Reivindicaciones concretas a un cuestionamiento más amplio y las relaciones sociales y la misma prioridad. El Cordobazo también incentivó hechos similares en Rosario, Río Negro, Mendoza, Chaco, Misiones y Formosa. Incentivó la movilización urbana, sobre todo en zonas humildes, y también dio un crecimiento de la solidaridad y hubo un movimiento social de reclamo de trabajadores ocasionales, no agremiados y desprotegidos del sindicalismo, principalmente de profesores y maestros y parte de la clase media. Todo concluyó en una visión común: el poder utilitario y los grupos minoritarios que lo apoyaban, responsables directos y voluntarios de todas las formas de explotación y opresión de violencia de la sociedad. Un ejemplo de esto es Citram, un gremio de mecánicos de Córdoba, célebres por sus acciones de protesta violenta. Esto debido a que en su protesta tomaron fábricas o rehenes dentro de las mismas. Después del Cordobazo hubo episodios similares en Rosario, en Cipolletti. Los episodios luego se repitieron en Córdoba, en Neuquén, en General La Roca y en Mendoza. De las explosiones urbanas se prolongaron en manifestaciones callejeras. Estas formas de protestas eran desencadenadas por algún episodio ocasional. Expresaban un descontento profundo y un conjunto de demandas que, puesto que el poder autoritario había cortado los canales de expresión establecidos, se manifestaban en espacios sociales recónditos en villas, barrios o pequeñas ciudades. Los grandes productores rurales y los sectores nacionales se legitimaban de manera recíproca y conformaron un imaginario social sorprendente, una verdadera primavera de los pueblos. La expresión más notoria del poder autoritario, el imperialismo, trastabillaba visiblemente frente a la ola de movimientos emancipatorios. La sorprendente capacidad de resistencia del pueblo de Vietnam mostró la imagen derrotada de un gigante que, además, debía lidiar en su propio frente interno con estudiantes negros y una sociedad entera que reclamaba sus derechos. Si la Unión Soviética había dejado hacia ya mucho tiempo de encarnar una utopía, China en su revolución cultural proclamaba la posibilidad de otro comunismo a la vez nacional y antiautoritario. En América Latina, donde los prospectos de la Alianza para el Progreso y el apoyo a las democracias habían quedado definitivamente archivados, los campos estaban bien delimitados. Che Guevara, en Bolivia, mostró las posibilidades y límites del foco revolucionario, pero sobre todo su muerte dio origen al símbolo más fuerte de quienes luchaban. En el mismo frente, unidos por el enemigo, se alineaban las guerrillas urbanas de Brasil o del Uruguay. La Iglesia se sumaba, al menos en parte, a esta primavera. Los cambios institucionales, introducidos primero por Juan XXIII y por el Concilio Vaticano II después, parte de la Iglesia latinoamericana hizo una lectura singular de sus propuestas. En 1967, los obispos del Tercer Mundo proclamaron su preocupación prioritaria por los pobres, así como la necesidad de comprometerse en forma activa en la reforma social y asumir las consecuencias de ese compromiso. Una teología de la liberación adecuó el tradicional mensaje de la Iglesia a los conflictos de la hora, y la afirmación de que la violencia
de abajo era consecuencia de la violencia de arriba. Autorizó a franquear el límite cada vez más estrecho entre la denuncia y la acción. Esta tendencia tuvo rápidamente expresión en la Argentina. Desde 1968, los religiosos que se reunieron en el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo y los laicos que lo acompañaban militaron en las zonas más pobres, particularmente las villas de emergencia, promovieron la formación de organizaciones solidarias e impulsaron reclamos y acciones de protesta que incluían huelgas de hambre. Su lenguaje evangélico fue haciéndose rápidamente político. La violencia de abajo se legitimaba por la injusticia social, que también era una forma de violencia. Además de la iglesia, la universidad también sufrió cambios pasando por educación clasista a una educación o pensamiento más comprometido con la realidad. Perón, desde su exilio, también fue cambiando su discurso, sintonizando con la época desde la relación ideológica de dependencia y liberación hasta cuestiones ecologistas. Militares en retirada. Onganía, cada vez más distante de las Fuerzas Armadas, fue depuesto en junio de 1970 debido al secuestro y asesinato del general Aramburu, lo que generó una conspiración y una nube de dudas alrededor del presidente. Luego asumió Livingston, que también fue depuesto en marzo de 1971 por ser tan incompetente como Onganía, ya que no podían controlar los conflictos sociales y económicos y tenía ideas diferentes de Lanusse. El general Lanusse asume y en su gobierno se producen organizaciones civiles armadas y protestas sociales y se decide crear un foro antisubversivo y tribunales especiales para juzgar a estas organizaciones armadas y reprimirlas, torturarlas y asesinarlas con el fin de acabar con ellas. En su gobierno se produce un caos económico por la creciente inflación, lo que lleva al desempleo, la caída del salario y la fuga de divisas. En 1971, Lanusse decidió hacer un acuerdo con Perón para una salida democrática, acordando que Perón no podía postularse. También en esa época se crean el Frente Cívico de Liberación Nacional y la Juventud Peronista. Luego se produce un acuerdo democrático entre Perón y Balbín, dando una imagen pacificadora a Perón. Perón organiza su combinación electoral con el nombre de Frente Justicialista de Liberación y la fórmula presidencial de Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima. Su eslogan era Cámpora al gobierno, Perón al poder. En 1973 se liberan los presos políticos y se dictó una ley de amnistía por el Congreso para salvar a las instituciones. El 11 de marzo de 1973, el peronismo gana las elecciones. 1973, un balance. En este periodo se produjo un crecimiento en el sector agropecuario y este adquirió insumos industriales locales para el campo como tractores y cosechadoras fabricados en el país. Se introdujeron empresas de agroquímicos que impulsaron la generación agrícola y los empresarios generaron sistemas de arrendamiento y explotación de tierras. Luego creció la producción de aceite y se estancó el sector ganadero en comparación del agrícola. Las industrias exportaron maquinaria agrícola, productos siderúrgicos y agroquímicos y fueron subsidiadas con créditos o por el Estado. Y en 1973 la industria se modernizó, pero alcanzó su máxima capacidad de consumo y distribución. En esta época la economía también se sostenía con la venta de granos exportada a países petroleros y la importación de petróleo de ellos. En este periodo la política estaba carente de figuras o ideologías, ya que la sociedad no se representaba con ningún vocero o representante político. Con la llegada de Héctor Cámpora al poder, luego de las elecciones de 1973, la idea de que Perón, exiliado en España, volviera al país era cada vez más fuerte. Y así fue como Juan Domingo Perón regresó a la Argentina, siendo recibido por una gran cantidad de simpatizantes. Sin embargo, lo que ocurrió fue algo distinto. Incidentes entre los montoneros y la policía provocaron la muerte de varias personas, lo que provocó el rechazo de Perón hacia estos, definiéndolos como terroristas. Luego de estos hechos, Héctor Cámpora decide renunciar, desbordado por el descontento de la gente, y llama a elecciones.
a partir de las cuales es Juan Domingo Perón el que sale vencedor, asumiendo por tercera vez su mandato en el gobierno. Perón asume la presidencia con el objetivo de volver a la política de un Estado intervencionista y con un proyecto armado sobre tres bases: un acuerdo democrático con las fuerzas políticas, un pacto social con representantes corporativos y una conducción centrada de su movimiento dividido en varios frentes. Entre algunas de sus medidas se pueden encontrar la supresión de paritarias y la congelación de precios por 2 años, y el pacto social entre sindicatos y empresarios, un contrato moral de común acuerdo o acuerdo sin disputas. Y más allá de que esto en un principio funcionó, luego de un tiempo trajo consecuencias negativas en todos los aspectos. Por un lado, en lo político, la guerra civil entre los montoneros y la AAA. En lo económico, el incremento del consumo hizo reaparecer la inflación, y el aumento del precio del petróleo en el mundo encareció las importaciones, algo que Celestino Rodrigo intentó revertir con el Rodrigazo, devaluando un 100% la moneda y aumentando tarifas y combustibles, lo que trajo múltiples manifestaciones y el repudio de la gente hacia este proyecto durante 48 horas, lo que trajo una crisis que no se pudo dominar. Y finalmente, en lo social, se volvió a la lucha social, valga la redundancia, entre trabajadores y empleadores, entre sindicatos y empresarios. A este contexto se suma la muerte de Perón el 1 de julio, por lo que termina asumiendo su esposa, Isabel, la cual fue depuesta y arrestada el 24 de marzo de 1976 por los militares, con Videla a la cabeza, llevando así el golpe de Estado más duro y sangriento de toda la historia argentina.